Y dice en esta hora la palabra del Señor para ustedes y también para mí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria y gloria y gloria a Dios. Santo es el Señor. Bendito sea el nombre. Dios bendiga a la hermana Jacqueline Díaz Castro. El Señor la llene de su divina y santa gracia. Ella nos pone, hermano querido, en esta noche. Hola, pastor. Dios le bendiga grandemente. Un abrazo para todos desde Chile. Amén. Recibo en el nombre del Señor ese abrazo que envían desde Chile los hermanos. La hermana Jacqueline, lo recibo en el nombre del Señor. Hermano querido, vamos a hablar un poquito de esta parte, que es la parte que muchos no quieren predicar de la palabra del Señor. Y es un error no hacerlo, porque la palabra del Señor dice que fue escrita para nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo, o sea que debemos aprender de ella. Y aquí se destaca este personaje, Melquisedec, y vemos, gracias, recibo ese abrazo tan lindo que manda la hermana Jacqueline. Vemos, hermano, este sacerdote, y fíjense en cómo lo consideraba el pueblo de Israel, todos, los rabinos, los patriarcas, los escribas, los doctores de la ley, cómo era considerado este varón y cómo era conocido por todo. Cuando a un hebreo le hablan de Melquisedec, es como si a cada uno de nosotros que tuvimos la dicha de disfrutar y de conocer, nos hablasen de nuestro papá, de nuestra mamá, nos hablasen de ellos. Aquellos que tuvimos la dicha de conocerlos, a nuestros papás, a nuestras mamás, cuando alguien me habla y me recuerda y me dice, sí, pero tu papá, qué buen mecánico que era, y yo recuerdo, y como le conozco a mi papá, tengo que asentir que era así, y era lo que destacaba en la profesión a mi papá, el mecánico, ser mecánico. Así que cuando a un hebreo le hablan de Melquisedec, saben perfectamente de lo que le están hablando. Saben perfectamente de quién le están hablando, a quién están haciendo referencia, de quién es que se está haciendo eco la conversación. Aquí el apóstol Pablo escribe y le dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo.
Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí ya comenzamos a ver atribuciones de Melquisedec. Una de las atribuciones era bendecir. Ahora bien, ¿qué nos significa a cada uno de nosotros este sacerdote, este rey de Salem? Lo mismo que le significaba al pueblo de Israel. Lo mismo. El pueblo de Israel lleva, pero detalladamente, su genealogía, lleva sentado perfectamente todos los acontecimientos, ya sean civiles como litúrgicos, ya llevan todo bien anotadito, bien anotado, no hay nada que les pueda faltar a cada uno de ellos. Lo tienen muy bien registrado. Y acá es donde viene el paralelismo que hay entre Melquisedec, la semejanza de Melquisedec con quien fue después nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, verso 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Dio Abraham los diezmos de todo. Esta es la partecita que por allí urtica mucho a quien dice, no, los diezmos estaba ordenado en la ley. Aquí vemos que la ley todavía no había sido dada. Todavía el Señor faltaba muchos años para que el Señor diera la ley. Faltaba que se cumpliese en Abraham su descendencia, que estuviese la descendencia de Abraham esclava 400 años. O sea que el diezmo tiene una antigüedad mayor a la ley. La ley reglamentó lo que fue el diezmo, sí reglamentó. Acá cuando habla de un solo varón, no hacía falta reglamentarlo. Simplemente de todo, dice la palabra del Señor. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. No había mucho para reglamentar. No había mucho para reglamentar. Melquisedec recibe de Abraham los diezmos de todo. Vemos entonces la particularidad. Abraham era un hombre que había sido politeísta, adorador de muchos dioses. Cuando Dios lo saca de la tierra de Ur, de la tierra de Caldea, él se convierte en monoteísta. Para Abraham va a haber un solo Dios. Un solo Dios va a haber para Abraham. Ahora fíjense que este solo Dios que se le aparece a Abraham, que habla con Abraham, que guía a Abraham, también ya tiene establecido en la tierra a un rey y a un sacerdote. Como todos los pueblos eran politeístas, pero aquí hay alguien, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, único, monoteísta Melquisedec. Monoteísta Melquisedec. Dice la palabra del Señor y describe el significado del nombre de Melquisedec. Dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Y escriben con mayúscula Rey, deidad, Rey de Justicia. ¿Quién era que se atribuía que la justicia de él era mayor que la justicia de los hombres? La deidad. Nuestro Dios se atribuía que su justicia era mayor que la justicia de los hombres. Dice la palabra, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz.
Salem es quien después David va a tomar y va a ser capital del reino, es la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén. Ya era allí sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Fijémonos, hermano, en el verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí, ¿por qué dice hecho semejante al Hijo de Dios? No podía ser antes semejante al Hijo de Dios cuando el Hijo de Dios no había nacido. Después que el Hijo de Dios vino a esta tierra, dice el apóstol Juan allí en el capítulo 1 de su evangelio, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Vemos entonces, Dios bendiga a la pastora Zulma, Dios bendiga a toda la congregación, a todos los oyentes y a vos, querido hermanito, y a mi querida hijita Loreta, Dios le dé doble porción de bendición. Amén. Recibo esas bendiciones y también las recibo en el nombre de Loreta, esas bendiciones. Vemos entonces que está hablando de quién después fuese nuestro Señor Jesucristo. No lo podían nombrar como Jesucristo porque todavía no había llegado. No se lo podía nombrar como el Mesías porque todavía no había venido. Pero sin embargo el Salmo 110 lo considera un salmo mesiánico, un salmo que habla también del Señor Jesús y quien el Señor Jesús cita. Y habla de ese salmo y pregunta, inquiere el Señor, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Si fuese hijo de David, tendría genealogía. ¿Cómo si es hijo, David le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Y ahí es donde se quedaban sin argumento las brillantes mentes de los eruditos, de los doctores de la ley, de los escribas. Se quedaban sin argumento, no podían responder esas preguntas que le hacía el Señor Jesús. Dice la palabra del Señor que sin fin de vida, que ni tiene principio de día. En el principio era el verbo. No tiene fin de vida. Tú eres rey por la eternidad. ¿Quién? ¿Quién es rey por la eternidad? ¿Va a haber dos reyes? ¿O va a haber un solo rey en la eternidad? ¿Se va a desdecir Dios de lo que dijo? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es el que intercede por nosotros siempre? ¿Quién es el que intercede siempre por nosotros? Dice la palabra del Señor, verso 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó
de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor? Abraham, porque quien bendice es Melquisedec. Ahora bien, dice la palabra del Señor, sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Reciben. Está en imperativo y en presente. No dice recibían, reciben. ¿Quiénes? Hombres mortales. Dice, pero allí uno de quien se da testimonio que vive, y por decirlo así, en Abraham, pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vemos entonces que tanto Abraham como su descendencia pagaba el diezmo antes que se dictara la ley. Por eso muchas personas dicen, no, pero eso era del Antiguo Testamento. Seguirá estando la epístola a los Hebreos en el Nuevo Testamento y nadie podrá correrla de allí. Podrán negar que es de Pablo, no sabrán de quién es, pero no le quitarán autoridad a la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo alabó a los que diezmaban la menta y el eneldo y les dijo, os era necesario. ¿Por qué? Porque Abraham pagó el diezmo de todo, dice la palabra, de todo, no los 4 diezmos que pagaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pagaba los 4 diezmos. Aquí, diezmo de todo. Diezmaban la menta y el eneldo. Vemos entonces que lo que enseña la palabra del Señor, si queremos ser bendecidos por este sacerdote, que es sacerdote para siempre, debe recibir nuestros diezmos. Los debe recibir. Si nosotros queremos que nos bendiga, el mayor va a bendecir al menor. El mayor es nuestro Señor Jesucristo. Él va a bendecir a aquel que pague el diezmo. Lo va a bendecir. Así dice la palabra del Señor. Esto está en el Nuevo Testamento. Por eso que aquellos que quieren poner al diezmo en la ley se equivocan. Porque la ley reglamentó y dijo qué tipo de diezmo debían pagar. ¿Qué tipo de diezmo debían pagar? La ley reglamentó el precio de la expiación. Ni el rico podía pagar más, ni el pobre podía pagar menos. El precio de la expiación era para todos iguales. No podía decir el pobre no tengo. Debía tener. El pobre no podía excusarse, decir, no, yo soy pobre, no lo voy a pagar. Debía pagarlo. Dios bendiga a Diego Suyo. El Señor los llene de su divina y santa gracia. Dios bendiga el hogar de Dieguito. Vemos entonces que cuando el apóstol Pablo le explica todo esto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel sabe perfectamente quién es Melquisedec. Y nadie le discute a Pablo de que esto no fuese así, porque ellos sabían bien. En todo el registro que tiene el pueblo de Israel, usted puede leer las antigüedades de los judíos,
las guerras de los judíos escritas por Josefo. Usted puede leerla, todo eso, y va a ver que tienen detalladamente todo escrito, pero no de Melquisedec, solamente el texto que sale allí en Génesis 14, donde habla precisamente de este sacerdote y rey monoteísta, rey de Salem. No saben cuánto tiempo reinó, no saben cuándo comenzó a reinar, no saben cuándo dejó de reinar. Dios no le declaró a Moisés todo esto, únicamente le comentó este relato y le dijo esto a Moisés. ¿Qué es lo que había hecho Abraham? ¿Cómo Abraham había pagado diezmo? ¿Cómo había dado diezmo y cómo Melquisedec recibe diezmo? ¿Y con qué recibe Melquisedec antes de bendecir a Abraham? Con pan y con vino. ¿Cuál es la señal del último pacto que Dios ha hecho con el hombre? ¿Cuál fue la señal? Dijo el Señor Jesús: tomad, bebed toda de ella, esta sangre es la señal del nuevo pacto. Ese pacto que habla el profeta Jeremías, allí en el capítulo 31. Entonces vemos que este rey de justicia, rey de Salem, como se llamaba, a donde gobernaba, no tenía un nacimiento, no tenía una ordenación por los hombres, una ordenación dada por Dios. El hombre a nadie lo puede nombrar eternamente como sacerdote, como rey, como presidente, no lo puede nombrar, porque el hombre no puede vivir eternamente. Pero sí el rey de Salem, sí este sacerdote, sí Melquisedec, semejante al Hijo. Entonces vemos, hermanos queridos, que todos aquellos que le esquivan al 10% es aquellos que recibirán un día de parte del Señor la palabra que dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Hermano querido, ¿por qué es que cuando presentamos nuestros diezmos al Señor somos bendecidos? Porque el Señor, al recibir esos diezmos, bendice el 90% restante. Probadme ahora, dice el Señor, y veréis si no abro la ventana de los cielos y reprendo, derramo bendición hasta que sobreabunde, y reprendo por vosotros al devorador. Aquel que nos dice: no, pero ¿cómo lo vas a pagar? ¿No ves que con eso ese se encarga de quitarle más del 10%. Ese devorador le devora más del 10% y no bendice el resto. Pero yo presento mis diezmos al Señor, el Señor toma esos diezmos y bendice el 90%. Bendice el Señor el 90% que yo me quedo. Y reprende el Señor el devorador. Reprende el Señor el devorador de mi hogar. Reprende el Señor el devorador. Entonces vemos que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y vamos a seguir hablando de este tema porque es importante que comprendamos quién era Melquisedec, cuál función cumplía Melquisedec, hasta cuándo cumplía esa función y por qué el Señor Jesús fue nombrado sacerdote según este orden. Quiere decir que estaba bajo orden, que esto no era así nomás, había un orden. Hermano querido, esto es lo que hemos tenido hasta el día de hoy para que no se nos haga muy largo y podamos recordar lo que hemos aprendido. Vamos a ir ahora a la parte linda del Señor. Usted me ha bendecido, yo lo he bendecido, pero ahora vamos a recibir la bendición que viene de Dios.
Dice el Señor, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Así que vamos a poner el nombre sobre los hijos de Israel, para que el Señor nos esté bendiciendo. Y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano querido. El Señor nos llene de su gracia. Esta noche, cuando nos vamos a acostar, démosle gracias al Señor, porque muchos hermanos han bendecido nuestra vida. Mire, desde Chile nos ha bendecido. El hermano Mario Martínez seguramente estaría viajando en el día de hoy para ir allí a España. El Señor bendiga ricamente el hermano, que tenga un buen trayecto y una buena llegada. Dios bendiga a Mariana, el Señor la bendiga ricamente allí juntamente con David y sus hijos. Para mi Rey que vive sea la honra y la gloria, y de mí su santa y divina misericordia. Recordemos por quién estamos orando, hermanos queridos. Recordemos nuestras oraciones. Gracias a Dios nos hicieron saber que la hermana Mabel está muy mejorada. El Señor bendiga a esa sierva y la pueda restaurar completamente. Amén.